Buenas tardes. El grupo EPAC del Estudios del Patrimonio Cultural Teresiano, compuesto por profesores y alumnos de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, pues va a exponer esta tarde el Palomar de Santa Teresa, investigaciones historiográficas y arqueológicas, el Palacio de los Ahumada y la iglesia de Gotarrendura. Se trata de una investigación y ambientación del lugar al mismo tiempo, y son acciones que realizan los profesores en su investigación, pero también el voluntariado de los alumnos, la intervención de los alumnos tiene una importancia fundamental. Están en la mesa los distintos componentes del grupo que después Luis señalará, y que vamos a exponer cada uno el capítulo más cercano a nuestra actividad intelectual. Bien, entrando ya en el tema, el Palomar de Santa Teresa es el único lugar de la hacienda de los Ahumada que queda en pie. Es un lugar que muestra evocaciones de la infancia de Santa Teresa. La documentación en torno a este lugar, las acciones arqueológicas, la investigación arqueológica, las investigaciones sobre la iglesia del pueblo y la recreación ambiental del lugar componen de alguna manera el cometido de este grupo. Es un lugar emblemático en la vida de Santa Teresa, los palomarcicos, dice ella, aludiendo justamente al lugar de su infancia. La primera firma de Teresa de Ahumada que se conserva es en torno también al palomar, que parece fue objeto de cierta hipoteca por parte de don Alonso de Cepeda, su padre, y en la firma están doña Teresa de Ahumada, con el apellido de la madre. Las mujeres tienen mucha importancia en la familia de Santa Teresa, y doña Elvira de Cepeda, la hermana o prima, no se sabe con certeza el parentesco de su padre. Otras citas significativas en torno al palomar: hacedme merced de enviar 12 palominos la víspera de Santiago, que yo me holgaré mucho de ello. Bueno, pues esto era en la Encarnación, en 1546, quiere decir que estuvo presente en toda la vida de Santa Teresa. O el señor Benigrilla, que era el rentero de la finca: tenga la merced de cebar y cuidar bien el palomar en estos meses de frío, que está bien poblado. También en la investigación hemos certificado de alguna manera que en la boda de los padres de la santa pues fue allí, en Gotarrendura, el 14 de noviembre de 1509. Presentamos la recreación que hubo en el 2015, cuando el 5º centenario en el pueblo, conmemorando este acontecimiento. La ceremonia de velación y la testificación, en este caso de Juan Jiménez, que era otro de los renteros, los vio velar, comió gallinas de la boda. Y después conoció este testigo mucho tiempo casados en el dicho lugar de Gotarrendura, en esta ciudad de Ávila. El bautizo, en cambio, de la santa, pues sabemos que fue en San Juan de Ávila. Según la tradición, pasaba los inviernos más fríos en Gotarrendura, los veranos en Ávila. Tenía que pasar en Gotarrendura largas estancias. Ahí encontramos también pues la hacienda enorme de los Ahumada, unas 2000 ovejas. Evidentemente no podían pasar un fin de semana simplemente de descanso. Había que atender la hacienda. La finca de los Ahumada debía tener la casa-palacio, que tradicionalmente se mienta así en el pueblo, y otras viviendas alrededor, quizá para los renteros y ganados. Así lo atestiguan también las citas de la santa. Las casas, además habla en plural, de Gotarrendura aún no están vendidas, sino recibidos 300.000 maravedíes Martín de Guzmán de ellas, Martín de Guzmán, el marido de la hermana mayor de Santa Teresa. Así lo atestiguan las exploraciones arqueológicas, varias casas, pero eso pues va a comentarlo Blas Cabrera, el arqueólogo del grupo. Igualmente los maravedíes que se han encontrado.
Santa Teresa debió pasar allí entonces largas temporadas, allí serían sus juegos infantiles. Allí iría a la iglesia del pueblo con su madre y abuela y asimilaría las primeras devociones de su mano. La iglesia, segundo motivo de investigación que desarrollará José María López. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario, de que mi madre era muy devota, así nos hacía serlo. Las citas de la santa mientan concretamente estas devociones. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de la iglesia de Gotarrendura, pues posiblemente también fuese destinataria de esa devoción de la santa. Tiene especial importancia el hecho de que doña Beatriz, la madre de Santa Teresa, muriese en Gotarrendura. Quiere decir que la estancia allí pues era más continuada. Fue en 1528, a los 33 años de edad. Teresa tenía 13 años. El rentero fiel, Alonso de Benigrilla, se halló presente en el lugar de Gotarrendura cuando la dicha doña Beatriz murió. Hemos investigado, por tanto, lo que afirmamos. A partir de entonces, seguramente Santa Teresa iría ya menos por el pueblo, faltaba su madre. Tiene especial relieve las citas de Santa Teresa alusivas al ambiente rural, que posiblemente pues tengan eco en este lugar. El huerto, el jardín, las maneras de regar el huerto, las moreras, cuyas hojas alimentan el gusano de seda y la mariposa, las flores, los árboles frutales. Pues esto es lo que hemos querido recrear. Me era gran deleite considerar ser mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en él. O las maneras de regar el huerto, sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo. O con noria y arcaduces, que se saca con un torno, yo lo he sacado algunas veces. O de arroyo, que queda más harta la tierra de agua. En fin, la tercera agua con que se riega esta huerta, que es agua convierte de río o de fuente, agua corriente, perdón, de río o de fuente. Hemos querido poner además la grafía misma de la santa. Todo esto son citas que se han prolongado en las recreaciones que hemos hecho en el lugar y que después los alumnos desarrollarán porque han sido ellos los mayores protagonistas. El gusano de seda y la mariposa, pues también teníamos que poner moreras y se han plantado moreras. Y sale del mismo capucho una mariposica blanca muy graciosa. Hemos plasmado estas citas en teja artesana y las hemos puesto alrededor del lugar. Nuestro reconocimiento entonces a la labor incomparable de los alumnos que han plasmado esa acción, pero lo mismo a la alcaldesa del pueblo, al ayuntamiento, a los vecinos, a la Diputación, a la Junta de Castilla-León, a los amigos de la universidad. Seguramente están escuchándonos, viéndonos por streaming cada uno de estos miembros que están enterados de que íbamos a hacer la exposición. Nuestro agradecimiento vaya por delante. Y aquí pues algunos de estos miembros o los vecinos del pueblo que junto a nosotros pues han estado, aquí el arquitecto, el arqueólogo, los técnicos y otros miembros del equipo, José María López, etcétera. Los hallazgos y su divulgación, los trabajos de exploración que después va a desarrollar Blas, los trabajos de recreación de documentales, vídeos, exposiciones gráficas, sobre todo por parte de los alumnos, las exposiciones de los resultados de investigación por parte de los profesores, la edición y presentación del libro con los resultados de esta investigación aquí en la universidad, y la labor de ajardinamiento, la recreación de fuente y huerto. Todo esto lo va a desarrollar el alumno que, delegado de los demás, va a hacer la presentación de la acción de voluntariado en tiempo récord y el resultado final. Luego se prolongó de alguna manera estos recuerdos de la santa en la obra de teatro que, pues estos son los autores de la obra, el director y una profesora de la universidad que hacía
de Teresa, junto a la que en la mesa va después a presentarnos, en fin, y todos los actores que va a desarrollar después, pues, María Victoria Moreno. Hemos constatado entonces que la tierra y la luz de este lugar debieron llenar la infancia de Teresa, ese realismo, esa mística del adobe y cal que Teresa vivió en su niñez y que dejaron la impronta que después ha prolongado en sus obras. La imagen de la santa preside la finca y la letrilla tan famosa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ahí encontramos las raíces de la fisonomía de Teresa. Doy paso ahora a los demás componentes del grupo que van a hacer el desarrollo de la investigación realizada y también las acciones de voluntariado. Muchas gracias. Luis García Palomo es el siguiente, el arquitecto del grupo. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a presentar un poquito lo que es, a introducir el grupo de investigación con las labores que se han estado llevando hasta el momento en los diferentes campos, muchos de ellos ya anunciados, pero para hacer una visión general de en qué se centra y qué trabaja este grupo de investigación. El grupo, con las siglas SEPAC, ya que se centra en los estudios de patrimonio cultural teresiano, trata de acercar los conocimientos, la vida, la cultura cercana a Santa Teresa, relacionado con el Palomar teresiano. El grupo, constituido ya hace 5 años, está formado por diferentes profesores de la universidad y también por profesionales externos a la universidad, en colaboración de ejercicio pluridisciplinar, en el que se trata de abordar los diferentes campos, tanto de la parte técnica como de la parte humanística, con arqueólogos, filólogos, diferentes ramas de actuación, en la que cada uno aporta aquello a lo que mejor puede dar sentido en este trabajo de investigación. Como decimos, la riqueza de que sean grupos desde ambas ramas, pues también enriquece la labor y los resultados que se van encontrando. Aquí tenemos al equipo formado por los miembros de la universidad, la profesora María Jesús Carravilla Parra, doña Mari Carmen Madrid, don Luis Carlos García presente, doña María Victoria Moreno y colaboradores externos de la universidad, don José María López y don Blas Cabrera. Importante, como no, aunque lo dejemos para el final, son los alumnos. Gran parte de este proyecto, sin los alumnos de voluntariado, acompañados por la gente del lugar, son los que han permitido poder realizar los actos que tenemos aquí. Voy a ir un poquito más rápido en las motivaciones que ya nos ha presentado la profesora María Jesús. El Palomar, ¿por qué el Palomar y centrado en el Palomar? Entre otros porque recoge la vida, como nos ha dicho ella, de Santa Teresa en su infancia, y al estar cerca de Ávila poder reorganizar esos grupos de cercanía con los alumnos para estos proyectos de investigación facilita que la universidad se encuentre en estos sitios. Además, en esos palomarcitos encontraremos todas las referencias que nos ha ido detallando en los escritos de Santa Teresa. A lo largo de la historia del grupo en el que hemos ido realizando estas actuaciones, lo primero que se hizo fueron tratar de mejorar el lugar. Lo que nos encontramos cuando cedieron el solar para su cuidado era que gran parte de ese patrimonio estaba casi en ruinas y descuidado.
Entonces hay una serie de actuaciones que vemos aquí desde el 2009 hasta el 2015, cuya misión era restaurar tanto el palomar, quitar dependencias anejas que molestaban o distraían un poco de la atención y que estaban prácticamente en ruinas, y mejorar el cercado perimetral de la parcela. La idea es que al sitio al que se vaya a acudir sea un sitio pues, de reflexión, de culto, de poder estar en condiciones de poder llegar bien a transmitir lo que encontramos dentro de la vida de Santa Teresa. Se han hecho también investigaciones ambientadas dentro de Santa Teresa, ese estudio de las citas que nos ha indicado, esa plasmación de los huertos de regar, los frutales que estaban presentes en la vida de Santa Teresa, pero a la vez se han hecho investigaciones historiográficas y documentales sobre el Palomar y la vocación del Palomar, o para poder tratar de localizar, por ejemplo, dónde podía estar la vivienda antigua en la que pudiera residir la santa. Se hicieron investigaciones arqueológicas que detallarán más tarde, utilizando técnicas modernas como puede ser el georradar, para que esa búsqueda se centre donde entendemos que va a encontrarse el edificio. En lugar de tratar de hacerlo en toda la parcela, poder ir un poquito de lleno a ello. También se ha hecho investigación documental en torno a la iglesia, que nos comentarán más tarde, entre la relación que pueda haber entre este palomar con la iglesia del pueblo, donde van a ir a rezar la gente del pueblo más que a la iglesia, y esa relación que tendremos entre ellos. Todas estas investigaciones hicieron que pudieran hacer la publicación en el 2018 del el Palomar de Santa Teresa, investigaciones historiográficas y arqueológicas, el Palacio de los Ahumada y la iglesia de Gotarrendura. Por último, y para finalizar, y se deja el último porque es tanto más importante que todo lo que se ha hecho de investigación, es ese trabajo de voluntariado con los alumnos. Al final, lo que se trata es de llegar a las nuevas generaciones a la vida de Santa Teresa y a su cultura, que les llega a ellos. Para eso cada año, cada verano, se han hecho grupos de voluntariado que, con la gran acogida de la gente del pueblo, pues han ido ayudando tanto para el ajardinamiento de la zona como a las tareas arqueológicas, como a la recreación de esos lugares, que sin los alumnos y la gente del lugar este proyecto no sería posible. Y daros las gracias por la atención prestada. En tercer lugar, interviene Blas Cabrera, el arqueólogo del grupo. Voy a describir las actuaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo con los resultados obtenidos en este importante yacimiento arqueológico del Palacio de los Ahumada en la localidad de Gotarrendura. El yacimiento arqueológico del Palacio de los Ahumada, es decir, la hacienda, incluido el palomar, eran propiedades de doña Beatriz, madre de Santa Teresa, poseedora además de otras pertenencias en la localidad de Gotarrendura. Pues bien, tras su muerte y como consecuencia de los problemas económicos de don Alonso, deja de pertenecer a los Ahumada. Va a ser a partir de estos momentos cuando la ruina y el abandono se van a ir apoderando progresivamente de estas construcciones, estado que se ve reflejado no solo en las diferentes alusiones aportadas por la documentación histórica de diferentes épocas, sino que también las evidencias arqueológicas nos hablan de esta decadencia patente ya desde los inicios del siglo XVII. ¿Cuáles son estas causas? La causa principal de esta ruina, junto con el abandono y el irremediable paso del tiempo, ha sido el expolio selectivo sufrido con el transcurrir de los años, acrecentado en el pasado más reciente con la dedicación agrícola de la superficie de la finca. Bueno, por fortuna, el Palomar teresiano, el edificio más emblemático de la localidad, ha perdurado hasta nuestros días. Lógicamente ha sufrido diversas reparaciones y modificaciones por parte de los diferentes renteros y propietarios que a lo largo de los siglos de su larga existencia lo han regentado.
cambios incluso en su propia estructura, como ha quedado de manifiesto en la investigación arqueológica. 4 han sido, hasta la fecha, las campañas de excavación realizadas, todas ellas con interesantes resultados de cara a la investigación en este yacimiento del Palacio de los Ahumada. Campañas que se han desarrollado entre los años 2015 y 2017. Tras una primera campaña cuyo objetivo fue verificar la existencia del yacimiento arqueológico, una segunda fase de excavación nos permitió corroborar la presencia de los restos de viviendas o haciendas, tal y como nos aportaba la documentación histórica. Bueno, se documentaron importantes evidencias arqueológicas en forma de restos de cimentaciones, pavimentos de baldosas de barro, pavimentos de loseta, encantillados, derrumbes de teja curva de las cubiertas y un zaguán construido con pavimentos de canto que daba paso a las diferentes estancias. A su vez, el hallazgo de materiales arqueológicos, tanto los fragmentos cerámicos como las monedas, nos permitieron reconstruir algunos de los hechos acontecidos en este lugar, la mayor parte relacionados con su abandono, ruina y la posterior edificación de nuevas construcciones que por su tipología estaban dedicadas a la explotación agropecuaria. Bueno, esos materiales arqueológicos se tratan de fragmentos cerámicos que por su tipología debemos de situar en el siglo XVII, también 6 monedas, son maravedís de Felipe II, algunos de ellos resellados en época de Felipe III, blancas a nombre de los reyes católicos, las cuales nos están permitiendo afirmar que en el siglo XVII estas construcciones ya se encuentran en estado de abandono y avanzada ruina. Bueno, las siguientes campañas formaron parte de sendos campos de trabajo arqueológico y en ellas la importancia del palomar teresiano, situado hacia el noroeste de la finca, condicionó los trabajos arqueológicos. Estos nos permitieron aportar el estudio de su cimentación, la seriación, al menos en parte, de sus diferentes etapas constructivas y el descubrimiento de los restos de una vivienda adosada a su flanco norte. Además, en estas tercera y cuarta campañas, como apoyo a los trabajos arqueológicos, se llevó a cabo una prospección geofísica mediante georradar y tomografía eléctrica 3D, cuyos resultados, tras su interpretación y confirmación sobre el terreno, sin duda servirán para la planificación de futuras investigaciones. Bueno, a la hora de interpretar estos hallazgos, hay que aclarar que la calificación que damos de palaciega a la hacienda de los Ahumada vendría motivada por sus dimensiones, tanto en conjunto como de las diferentes estancias, seguramente en número considerable, y que formarían su compleja planimetría, a las que además tendríamos que añadir los espacios reservados a corrales, paneras, hornos, etc. Estos últimos adaptados a una explotación que generaba un excedente que necesitaba ser almacenado y al importante tamaño de la cabaña ganadera. Las cimentaciones conservadas en el yacimiento están aludiendo al sistema constructivo empleado desde tiempos históricos pasados en la comarca de la Moraña. Estamos hablando de zócalos con la base fundada con cantos de cuarcita, lo que en la zona se denomina como alizares. En cuanto a la distribución interna, pues se organizaría todo en torno a un zaguán como elemento distribuidor de salas y alcobas y acceso a escaleras que comunicaban con el piso superior. Este zaguán, como hemos dicho, comunicaba el espacio exterior de la vivienda con las dependencias privadas, configurando dentro del plano de la casa como un lugar de paso a partir de él se localizaban esas alcobas o bien se abriría acceso hacia las zonas de los corrales. Respecto a la existencia de casas de renteros, tal y como aluden los textos históricos, pues bien, a esa existencia de 2 moradas que nos alude la documentación del siglo XVI, se irían añadiendo más edificaciones, e incluso en diferentes etapas cronológicas, hasta definitivamente su ruina y destrucción. Por lo tanto, contaríamos con una vivienda principal, la Casa Palacio, y la otra hacienda nombrada en la documentación. Esta otra vivienda, quizás donde se alojaran renteros, estaría sin duda rodeada de dependencias para el servicio, para el ganado, zonas artesanales e infraestructuras para el abastecimiento diario, paneras, pozo, aljibe, etc. Bueno, la secuencia estratigráfica que hemos registrado en el yacimiento
nos ha permitido determinar en parte la evolución constructiva del mismo, de tal manera que una vez abandonadas las dependencias de la hacienda de los Ahumada y a partir de esos materiales arqueológicos que hemos citado, tanto los fragmentos cerámicos como las propias monedas, podemos decir que a inicios del siglo XVII esas estructuras domésticas ya se encuentran en avanzado estado de ruina, construyéndose sobre esos restos una serie de dependencias agropecuarias del tipo de establo, gallineros, paneras, cuyo uso y conservación en ningún momento alcanzarán el siglo XX, tal y como lo corroboran los datos llegados hasta nosotros por medio de la imprescindible y siempre importante tradición oral. Bueno, las investigaciones en el Palomar, cuya configuración actual es fruto de las últimas reformas de finales del siglo pasado, han sacado a la luz, podemos decir, partes ocultas de su estructura constructiva. De planta rectangular, está formado por tabiques internos de adobes, conidales, de remate superior semicirculares y cuadrangulares, abiertos en ambos flancos. En lo referente a su configuración arquitectónica, pues fiel al modo constructivo de la muralla, su base está formada por un zócalo de cantos de cuarcita, esos alizares que nombrábamos anteriormente, pero tan solo visibles al interior, ya que en la zona externa la superficie está recrecida respecto a la cota de suelo original. El resto de la fábrica del Palomar, realizada en adobes, y las techumbres se articulan con ripias y rollos de madera que apoyan al interior. Bueno, la lectura de paramentos tanto al interior de los sondeos arqueológicos realizados como en el desarrollo de los alzados de sus fachadas ha permitido determinar la existencia de un edificio inicial con una cubierta a una única vertiente y con la esquina, al menos la noreste, reforzada con machones, sillares de granito gris. Pues bien, a este volumen inicial se adosará un edificio en su flanco norte. Por las características de sus cimentaciones, podemos decir que se trata de una vivienda. Una vez arrasada esta vivienda de planta rectangular, sus cimentaciones serán reutilizadas para ampliar las dimensiones del Palomar, en este caso en dirección norte, con lo cual va a quedar configurizada ya un volumen con cubierta a dos aguas. De hecho, ya la documentación histórica, si bien en fecha muy reciente, nos habla de esa configuración a dos vertientes, a dos aguas de este volumen edilicio. Por último, y debido al mal estado de la estructura del Palomar, sobre todo en la fachada septentrional, se realiza un refuerzo a base de hormigón con el fin de asegurar las paredes de adobe del interior. Esta reforma, llevada a cabo en 1997, terminó por dotar al conjunto del aspecto que presenta en la actualidad, siendo declarado bien de protección integral por el Ayuntamiento de Gotarrendura en el año 2005. Para terminar, decir que las futuras investigaciones arqueológicas en el Palomar, programadas en este yacimiento, seguirán concentrándose en el edificio del Palomar, concretamente en su fachada oriental y en el patinillo norte de acceso. Fase de excavación en la que los datos arqueológicos además contribuirán a solucionar el problema de accesibilidad del Palomar, restableciéndose la cota original del suelo, sin que lógicamente se contemple ningún tipo de modificación en el resto de la estructura del Palomar. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas. En cuarto lugar, pues va a hacer su presentación don José María López y va a hablarnos de la investigación en torno a la Iglesia del Pueblo, otra referencia fundamental para la vida de la santa. Ya la he hecho esto. Quiero empezar diciendo que la Casa Palacio fue nuestro primer objetivo. Y ese primer objetivo nos llevó pues, a plantearnos lo que había sido la raíz de nuestro trabajo. En primer lugar, lo definíamos como una investigación
para intentar descubrir la influencia en Santa Teresa de sus vivencias de infancia en Gotarrendura, tanto en su vida personal como en su obra. Y lógicamente empezamos por el Palomar, diríamos del resto que veíamos. Lógicamente yo, desde que fui monaguillo en Gotarrendura, pues pensaba dónde estaría la iglesia que Santa Teresa tenía cuando era el niño. Y eso me llevó a mí, pues bueno, en mi etapa ya de jubilado, de investigar esta faceta. Y esa fue mi aportación al grupo fundamental. Quizá lo que nosotros tenemos seguro hoy día ya, por lo que habéis oído de los ponentes anteriores, es que Santa Teresa pasó allí largas temporadas. Por lo que han dicho de la familia, allí estaba la casa solariega que tenía la familia de los Ahumada. Don Juan era el abuelo que murió todavía antes de que Teresa viviera, diríamos, estas experiencias, pero la abuela materna, la única abuela que tuvo Santa Teresa conocida, porque los demás habían muerto cuando ella era niña, la única abuela era Teresa de las Cuevas. Y debían de tener una relación afectiva muy grande, porque lógicamente hereda hasta el nombre. Teresa de las Cuevas, la abuela, pues seguro que influyó cuando nació ella. Los de Gotarrendura decimos que como nació allí, pues lógicamente por eso se llama así, porque la abuela le puso el nombre de Teresa. Pero no defendemos, diríamos, documentalmente esa afirmación que yo acabo de hacer en bromas, porque estoy en Ávila. Entonces, bueno, pues la situación de la iglesia era lo que nos preocupaba. ¿Y cómo empezamos la investigación? Pues pensando en que si realmente llegábamos a confirmar que existía y existe la iglesia donde la niña Teresa fue a celebraciones, a oración y vio imágenes, eso tuvo mucha repercusión en su crecimiento espiritual y en su espiritualidad como niña que tiene una familia muy creyente. Para iniciar, diríamos, esta investigación, pues lo primero que hice fue buscar todo lo que aparecía en los historiadores y biógrafos de la santa en torno a sus vivencias en la niñez. Viendo todo y recopilando todo eso, pues bueno, pues fuimos viendo dónde podíamos buscar otras fuentes documentales que acreditaran la existencia de una iglesia en el siglo XVI al principio, en la época de Santa Teresa. Y el documento más claro que yo vi desde el principio fue lo que es un códice que se llama el libro de fábrica o libro de cuentas de la iglesia de Gotarrendura, que está localizado en el archivo diocesano junto con algunos legajos más que hay también en este archivo de aquella. Este libro es fue para mí una abertura de una ventana que me hizo ver con claridad la situación, porque lógicamente también teníamos la suerte, digo suerte porque hubiera sido más suerte tenerlo desde antes de nacer Santa Teresa, pero este libro empieza en 1521. 1522 es cuando el libro está, pero narra ya hechos, reuniones de lo que significaba la vida de la iglesia con el libro de fábrica desde 1521, cuando Teresa tenía aproximadamente pues, los 6 años. Entonces esto nos hace, diríamos, comprender que en aquel momento pues, podría describirnos este libro datos que acreditaran su existencia. Y efectivamente, ahí hemos encontrado pues, cantidad de situaciones donde esta iglesia que vemos ahora y que es muy posterior, pues tuvo una base primera en donde se asentó después todas las demás reconstrucciones que se hicieron de aquella primitiva iglesia. El libro de cuentas o libro de fábrica es un códice, como ven ahí. El códice es manuscrito y tiene, diríamos, pues todas las cuentas y todos los movimientos y reuniones y proyectos que se hicieron en esta iglesia. Hay un elenco de objetos, hay un elenco de números, de todos los ingresos y gastos que iba teniendo la iglesia durante cada uno de los años. Un visitador del obispado iba cada 2 años a recabar las cuentas, a ver el inventario y a ver qué necesidades había en esa comunidad o iglesia.
Y así es como hemos conocido cómo funcionaba la Iglesia. Fíjense que esto nos llevó a comprender muchas cosas, pero tres son las fundamentales. Primera, que existía en el siglo XVI, en 1521, una iglesia, y en este lugar. En segundo lugar, pues nos hizo ver unas relaciones que habían existido con otras grandes familias de Ávila, que tenían allí casa y haciendas. Y la principal es la de don Juan Chacón. Juan Chacón, el nieto del célebre Juan Chacón, que fue pues uno de la mano derecha prácticamente de Isabel la Católica. Y este don Juan Chacón, que aparece aquí en Gotarrendura, es el alcaide del Alcázar de Ávila. Por tanto, es una figura importante, casado con doña Sancha Dávila, que también tiene una relación muy específica con esta iglesia, puesto que cuando muere le deja como herencia una finca, un viñedo, para que se alimente la lámpara del sagrario de esta iglesia. Y además hay datos también en la que consta que tuvieron una tumba de un hijo en esta iglesia, que la adornaban con adornos de plata y demás, y hubo, diríamos, ahí pues alguna cuestión de tener que labrar, pues quizá alguna reparación y cosas de ese tipo. Pero fundamentalmente nos llevó a pensar cómo era esa iglesia y otro aspecto fundamental. Y es que descubrí en este libro un simple, digamos, una línea, pero una línea que fue muy significativa. Y es que dice, digamos, los ingresos del año 1528, que don Alonso Sánchez compra lo que es descubrir la sepultura para una hija suya. Y este es un hecho fundamental. Bueno, vamos a empezar reconociendo este documento, que es una página, como les digo, de ese códice, y que más en blanco tienen ahí, arriba sepulturas, es la lista de los que en ese año mueren y compran el descubrir la sepultura. Ya saben que se enterraban todos en la iglesia en esos siglos, y que por tanto la iglesia estaba preparada en el suelo con digamos, unas señalizaciones para poder abrir sepulturas y enterrar allí a los muertos. Y aquí lo que da don Alonso Sánchez es justamente paga 200 maravedíes, por tanto era una familia reconocida, y además ahí pone, como ven ustedes, de su fija del señor Alonso Sánchez. Todo está lógicamente pues en cómo se escribía en aquella época y en un libro de cuentas, que es en reducciones de todo lo que significan nombres y apellidos. Pero paga 200 maravedíes, que está a la derecha, y significa que era una familia pudiente. Y además pone señor Alonso Sánchez, lo que significa en Gotarrendura que no había más que dos o tres, el señor Alonso y el señor que nos he citado antes, don Juan. Pues bien, pues esto es lo que aparece, diríamos, como resumen de todo lo que hemos hecho. Respecto a lo que nosotros intentábamos, pues es que esto tuvo que tener para la niña Teresa un significado educativo e influencia en su vida religiosa. Fíjense que aquí en esta iglesia acudiría desde los 6 años, cada otoño, que es cuando iba su familia a Gotarrendura, a pasar el invierno, como nos ha dicho antes María Jesús, o también a recabar las rentas de sus fincas y casas. Recuerden que en esta época también las rentas se cobraban en especie, y lógicamente era después de las cosechas, y que se vendían las crías de los ganados justamente en esta época. Por tanto, es, digamos, otro motivo más para pensar que estas visitas eran sistemáticas cada año por interés y también porque estaba de moda en aquella época que los señores que aspiraban a ciertos, diríamos, estatus sociales más elevados presumieran de que invernaban en su hacienda. Y esto pues es otro dato, diríamos, que también tenemos del siglo XVI, y don Alonso tenía mucho interés en figurar como hijodalgo para ser así considerado en la sociedad ebulense. El aspecto afectivo, pues todos tenemos la experiencia de nuestra abuela.
y la importancia que tiene, más cuando es una sola. Más cuando Teresa fue la niña, la primera nieta que tuvo doña Teresa de las Cuevas. Por tanto, la unión afectiva hizo también que con la relación que tenían en esa época los creyentes con el templo, pues tuviera más influencia este edificio como lugar donde Santa Teresa pues rezó, donde ella por primera vez se abrió a la trascendencia al mirar las imágenes y admirar, con lo que significa psicológicamente quedarse con la boca abierta frente a algo que ella no conoce y que es misterioso. La construcción del edificio pues data como mínimo de 1505 a 1510, es decir, posiblemente es de finales del 14. Y al principio, perdón, sí, desde el 14 al 15 hay algunos datos, pero pequeños. Es una construcción muy pobre, de mampostería muy pobre, y la edificación del 14 al 15 apenas se distingue. Entonces, lógicamente, no podemos decidir la fecha exacta, pero sí que existía. ¿Por qué es esto? Pues porque en 1522 aparece la primera gran obra. Están renovando la techumbre y el artesonado. Y ahora, diríamos, en el muro, tenía una figura como la que ven aquí en la base. Esta es la planta recreada del edificio del siglo XIV y XV. Las recreaciones son todas de doña Carmen Madrid, que no está por aquí, pero sí que es un miembro de este equipo de investigación y que es también arquitecto, ¿no? Por tanto, ella es la que ha hecho todas estas recreaciones del edificio. Esta es la planta, así era la iglesia de Simple, con una puerta donde se entra por la parte del sur y con unas pequeñas ventanas que había arriba en estas zonas. La capilla, como ven, del altar estaba ahí a la derecha y la torre a la izquierda en un ángulo. La torre era muy simple para sostener las campanas y que se pudieran oír. La recreación interior, diríamos, a través de unas paredes que podrían ser transparentes, pues es la que ven ahora en la diapositiva. Esta es la que estaría, diríamos, viendo Teresa por dentro con material y paredes revocadas. Esta es la visión que habría del altar desde la parte de atrás de esta iglesia. Ven que el artesonado es el actual. El artesonado se mantiene. Esta es, diríamos, la puerta donde se entra actualmente. En la época de Santa Teresa, cuando ella era niña, hasta los 14 o 15 años, el portalito este que tienen delante de la puerta no existía. Esto lo mandan construir específicamente y consta así en el libro de cuentas, en el libro de fábrica. Y como ven, este muro, que es parte de donde está la puerta, este muro es original. Este es el muro que vio Santa Teresa en la época en la que ella asistía con su familia aquí a esta iglesia. Por esa puerta que ven ahí, que la veremos mejor en alguna otra diapositiva, entró muchas veces ella. Por esta puerta estuvieron, diríamos, pues pasando el matrimonio de doña Beatriz y don Alonso. Y posiblemente por esta puerta entró el cuerpo de la hermana de Santa Teresa que está enterrado en esta iglesia. Este es el gran hallazgo quizá histórico que se ha conseguido por parte de este libro que hemos visto. De los objetos que hay dentro de la iglesia, la pila bautismal existía en la época de Santa Teresa. Se la describe perfectamente, una gran pila de piedra de granito, muy bien tapada por una tapa de madera, tal y como está en este momento y se puede visitar en la iglesia. Es de 1510 aproximadamente. Hay una estatua de San Sebastián que también es posible que fuera donde ella intentó, diríamos, rezar varias veces porque es uno de los santos de su devoción. La iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel, que es uno de los santos de devoción de su madre y suyo. Y esta es la puerta del sagrario, que por la descripción podría ser la puerta del sagrario del altar donde estuvo Santa Teresa orando, en el altar mayor, pero que ahora está en el bautisterio. Estas son las diversas etapas de construcción de la iglesia actual, desde el centro que vemos en blanco, que es la nave de la iglesia rectangular que hemos visto antes, y después las diversas actuaciones que se han tenido en el siglo, finales del XVI. A finales, en 1560 y tantos, ya se empieza
el proyecto de construcción de lo que ven más amarillo en la diapositiva, y que es la capilla nueva del presbiterio y la sacristía. También se hace un poquito antes la puerta, del portalico, antes de la puerta lo mandan a hacer para defender la puerta que habían puesto nueva. Y entonces se ponen unas columnas que tienen unos capiteles justo de la familia Chacón. La parte de la nave del norte que se ve ahí y que recreado, diríamos así, con unas vistas, con los colores y demás, vemos la iglesia actual con esas diversas partes. Aquí a la derecha vemos en un color amarillo la parte de la sacristía, detrás de la torre vemos en lo que es la nave, lo que es la capilla mayor, y a la izquierda esta nave, digamos, que se hizo posteriormente con unos... Aquí está la diapositiva que marca justamente los arcos dentro de la iglesia que dividen la nave central primitiva de la nave lateral norte que se construye después. Y finalmente, pues este es el retablo barroco que se construye ya a finales del 17 y que es el que actualmente se puede observar en la iglesia. En este año pasado, la última acción que hemos hecho en la iglesia es poner unos carteles, una especie de rótulos que explican la relación de este templo con Santa Teresa. Lo hemos puesto tanto en la puerta de antecentrar para los visitantes como en las diversas estancias. Y con esto pues he dado las pinceladas que describen lo que ha sido la participación de la investigación de la iglesia. Gracias, José María. Ahora Iván Salvador y Alfredo Alonso, están aquí los dos alumnos, pero intervendrá Iván Salvador representando a todos los alumnos que han estado durante estos años trabajando en la ambientación del lugar. Va a presentar sobre todo la última acción de este año en el huerto y la fuente de Santa Teresa. Buenas tardes. A continuación vamos a ver un breve repaso de las acciones de voluntariado por los alumnos de la universidad y otros centros de Ávila, que en este caso son pues jardinería, restauración, arqueología, ambientación del lugar, edición de vídeos documentales divulgativos, recreación de símbolos utilizados por Santa Teresa. Aquí, como podemos ver, labores de arqueología que ya hemos visto antes por diversos alumnos de la universidad y gente del pueblo. Labores de jardinería por diferentes alumnos. Aquí vemos las labores de excavación. Después de ver las edificaciones con el georradar, pues se procede a la excavación y vista de los antiguos muros y edificaciones de la finca. Explicaciones de cómo se debía realizar cada una de las excavaciones, con mucho cuidado de no dañar ninguna de las antiguas estructuras. Aquí podemos ver ya realizada la excavación, el antiguo pozo y todas las labores de jardinería que se han realizado, nuevos árboles. Aquí podemos ver una noria que se pudo obtener de una finca de Gotarrendura y se utilizó para la recreación de un antiguo pozo que veremos a continuación. Que aquí vemos el antiguo pozo, se realizó un pozo y se introdujo la noria, que antes se utilizaban animales para sacar el agua. Aquí vemos la estampación en tejas de las antiguas frases de la Santa. Labores de documentación y de edición de vídeos, como podemos ver. Y la creación de la fuente y huerto de Santa Teresa, que podemos ver en sus obras, que ha sido la última creación que se ha realizado este año. Modelo de una fuente rústica del siglo XVI. Era lo que queríamos conseguir. Este es más o menos a lo que queríamos llegar, y poco a poco aquí vamos a ir viendo cómo se va realizando un esquema en el suelo. Vamos viendo un poco cómo vamos realizando. Aquí vemos que fuimos a buscar las piedras para la elaboración de la fuente, y a la alcaldesa, como no, ayudándonos.
seguimos recogiendo las piedras. Aquí las tuvimos que descargar allí. Poco a poco empezamos a realizar la excavación. Vamos extrayendo la tierra para poco a poco, hasta que ya realizamos el agujero y introdujimos un desagüe para vaciar la fuente cuando fuera necesaria su limpieza. Y vamos realizando cemento y ladrillos para poco a poco ir dándole forma. Los momentos de descanso. Aquí podemos ver el depósito que a continuación veremos enterrado para la recirculación del agua. La creación de las zanjas para introducir las tuberías que llenan y vacían la fuente en todo momento. Aquí podemos ver, tras realizar el agujero, introdujimos el depósito. Las personas del pueblo, como no, ayudándonos por aquí. Ahí ya pudimos echar una solera a la fuente y la malla impermeabilizante para que no se nos fuera el agua. Ya la vamos colocando. La creación también del canal, y aquí vamos a ver un pequeño vídeo, si es posible. No va a ser posible. No vamos a poder. Bueno. Los últimos retoques de la fuente. Aquí podemos ver cómo ya estamos retocando las juntas de las piedras y colocando los últimos detalles para posteriormente la elaboración del huerto y el llenado de la fuente. Y aquí podemos ver cómo ya se van introduciendo las primeras plantas, en este caso unas lechugas, y se realizan los carriles para posteriormente el regadío. Aquí podemos ver la fuente con un pequeño carril simulando las antiguas formas de riego, con unas compuertas que gracias a estas pues podíamos ir abriendo y cerrando y regando las diferentes partes del huerto, como se hacía antiguamente, para posteriormente que el agua llegue a un depósito en el cual recircula y volvemos al principio de la etapa. Aquí podemos ver la fuente ya llena de agua. Procedemos a la introducción de las flores y las plantas alrededor de esta. Labores de jardinería. Y ya se procede a recoger todo el material, y esta es la estampa final de la fuente. Toda la gente que nos ayudó y colaboró, labores de jardinería por las personas del pueblo, y para finalizar pues un pequeño festín para celebrar la creación de la fuente. Y aquí está ya finalizada toda la obra, realizada en 6 días. Y a continuación pues veremos, nos explicarán el teatro realizado allí en la finca. Y bueno, una visita teatralizada. Aquí podemos ver el artículo en el Diario de Ávila y la estampación de tejas y cerámica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Iván. Ahora María Victoria Moreno, que participó en la escenificación sobre la vida de Santa Teresa y sus recuerdos sobre el Palomar, nos presentará estas culminaciones, vamos a decir, de la acción de investigación y también voluntariado en relación al cincuentenario del doctorado de Santa Teresa, que fuese el motivo de esta representación teatral y de la ambientación previa. Buenas tardes, muchas gracias María Jesús por esta oportunidad, y lo que voy a presentar, como bien ha dicho ella, es la última parte de la escenificación teatral sobre la vida de Teresa, y el lugar donde queríamos poner esa vida de Teresa pues era Gotarrendura, el sitio donde ella pues vivió tanto tiempo y donde ella pues
pues pudo, lo que decía también pues de José María, ¿no? Llenarse de la vida espiritual y de la vida pues de su niñez y del amor a su abuela, a sus padres, y de ahí pues llevar todo lo que nos enseñó a lo largo de su vida. Entonces, esta escenificación teatral tuvo como marco, ¿no? Primero pues este congreso del 50 aniversario del doctorado de Teresa. Lo llevamos a cabo el grupo de teatro de la universidad, que está compuesto por profesores, alumnos y miembros del PAS también, y fue dirigido por Juan José Severo, que es el director de la compañía de teatro Nueva Escena. Él nos ayudó pues a poder hacer un guión que pudiéramos llevar lo que queríamos plasmar de esa vida de Teresa a lo largo de diferentes etapas de la vida de la infancia, su juventud, su adolescencia y un momento de su adultez cuando ella ya es Madre Teresa. La Madre Teresa, en el momento en el que ella va a visitar uno de sus conventos y llega al lugar de Gotarrendura, y a partir de ahí recrea todos esos momentos que acabo de decir. Esta escenificación se llevó a cabo en 3 momentos. El primero de ellos fue en el Congreso Internacional del 50 aniversario del doctorado, y lo llevamos a cabo en el Salón de Actos, como ustedes pueden ver. Al final, no sé si se ve, está la proyección de diferentes imágenes del lugar de Gotarrendura. Era una forma de poder escenificar en este sitio, en el Salón de Actos de aquí de la Universidad Católica de Ávila, pues ese lugar donde acontecen los hechos que queríamos ir narrando. Entonces, esa visita que hace Teresa a su tierra, a su lugar, a su pueblo, y a partir de ahí va recreando esas escenas que les decía. La vida de la infancia, en la cual pues recreamos el momento en el que ella quiere escaparse y ser mártir junto a su hermano Rodrigo. La escena de su adolescencia, en la cual está en el convento de Gracia, donde le envía a su padre. El momento de su juventud, en la cual ella habla con su padre, y en esta escena lo que queríamos recrear era ese momento en el que ella va viendo y vislumbrando cómo ese lugar donde ella ha vivido le va llevando a sus momentos de oración y a los modos de oración que luego plasmará en su libro. Aquí vemos esas escenas de juventud hablando con su padre, y aquí el final de la obra. Este sería el primer momento en el cual se plasmó esta obra de teatro. Un segundo momento fue en el que Eduardo Sansegundo y Jorge Serrano nos ayudaron a hacer una película, un corto de esta escena situada ya en la zona de Gotarrendura. Entonces, con su ayuda, ven aquí pues una pequeña imagen de YouTube de las escenas de la vida de Santa Teresa, y aquí cómo fue rodado en aquel lugar este teatro. Aquí tenemos a Juan José Vero, el director de la obra, que nos iba dando las indicaciones de cómo teníamos que ir haciendo, y aquí vemos a nuestros técnicos cómo lo tenían todo bien preparado para poder llevar a cabo esta obra. Alumnas del Instituto de Bachillerato que también participaron en la obra, y momentos en los cuales repasábamos nuestro libreto para que no se nos perdiera las palabras que teníamos que decir. Diferentes momentos de esa grabación, como digo, en el lugar ya de Gotarrendura, y una foto final que recogíamos, ¿no?, pues esa obra que habíamos hecho en ese momento. Aquí tenemos a nuestros técnicos. Y esta es una imagen de la primera parte de esa pequeña película corto, significación de la obra. Aquí también tenemos alumnos que nos ayudaron también a poderlo llevar a cabo. Y el tercer momento fue la visita teatralizada que se hizo en Gotarrendura, también allí, en el mismo lugar de la Hacienda. Pues fue llevada a cabo por el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad Católica, todos en colaboración, y lo que queríamos hacer era llevar a los demás esa vida de Teresa en el lugar donde ella había vivido, y de esa manera ir visitando los lugares que ella había
en los que ellos había estado y en lo que ella había vivido a través de este teatro. Entonces hicimos 3 pases a lo largo de la tarde, en este día, el 12 de junio, y, perdón, en este momento veis que están las personas alrededor, como se realiza en una visita teatralizada, y vamos recorriendo, como digo, los distintos lugares que han ido hablando nuestros compañeros de ese sitio emblemático para la santa. Como ella entra en ese lugar y de nuevo es como que podemos ver, ¿no?, como si la santa de nuevo reviviera, ¿no?, y estuviera con las personas de su pueblo, en el lugar donde ella estaba. Volvemos de nuevo a revivir y ella volvería a revivir esos momentos tan importantes para ella. Como digo, estos son escenas de esa visita teatralizada, diferentes pases, como digo, fueron 3. Y bueno, una de las escenas que más encantó fue la de los niños, la recreación de ese momento en la que ellos sueñan con ser mártires y dar su vida. Diferentes momentos de esa vista teatralizada, de las diferentes escenas que antes he comentado: infancia, adolescencia, juventud y este momento en el que ella ya se despide de su tierra, de Gotarrendura, y el bien que le hizo todo lo que allí vivió y que después plasmará en sus libros. Así que Teresa estará muy contenta de poder volver a su tierra de Gotarrendura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.